Esta mañana, al continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas y específicamente del Padre Nuestro en el capítulo 11, hemos llegado a una petición que es muy breve y sencilla y a primera vista parece bastante fácil de entender, pero en realidad es mucho más compleja y profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Es la conocida frase que se encuentra tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo, danos cada día, o como lo pone Mateo, o hoy el pan nuestro de cada día. Ahora bien, esta es la tercera petición que Jesús hizo en esta oración modelo para los creyentes según registrada en el Evangelio de Lucas, y es diferente a las que le precedieron, en que las otras se referían a los intereses de Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Pero comenzando con esta petición en particular, hasta el final de esta oración, Jesús nos dice que oremos por nuestros propios intereses y necesidades, nuestro pan de cada día, el perdón de nuestros pecados y la protección contra las tentaciones que nosotros enfrentamos. Y la razón por la que se menciona estas peticiones personales en particular es porque expresan las tres necesidades más grandes y esenciales que tenemos como humanos. Todos necesitamos pan para tener vida física, para sostenerla. Todos necesitamos que nuestros pecados sean perdonados para tener vida eterna y comunión con Dios. Y todos necesitamos protección contra la tentación para tener victoria espiritual y fecundidad en nuestras vidas cristianas. Pan para la vida física, perdón de pecados para la comunión de Dios y protección contra la tentación para la victoria y productividad espiritual. Estas son las tres necesidades más grandes y más esenciales que tenemos como humanos. Y la primera de estas necesidades esenciales por las que Jesús dijo que debemos orar es nuestro pan de cada día. Y no es difícil ver la lógica detrás de por qué la necesidad del pan viene primero y el orden en el que se dan estas peticiones. Verán, la petición de pan aparece antes de las peticiones de perdón y protección contra la tentación, simplemente porque necesitamos estar vivos físicamente antes de poder experimentar algo espiritualmente. Tienes que tener vida y sostener esa vida antes de que puedas obtener cualquier otra cosa. Sin embargo, una pregunta mucho más profunda que involucra la secuencia de estas peticiones es por qué Jesús mencionó la necesidad del pan de cada día inmediatamente después de las peticiones que tratan sobre los intereses de Dios. Y la respuesta está en entender a quién está destinado el Padre Nuestro. Como recordarán, Jesús dio esta oración en respuesta a sus apóstoles que le pidieron, después de verlo orar, le pidieron que les enseñara cómo orar. Y Él les dio esta oración no como una oración para repetir palabra por palabra, sino como una guía general a seguir cuando oraban. Estos son principios que nos deben guiar en cómo oramos. Así que esta es una oración modelo diseñada específicamente para los creyentes en Cristo y para nadie más. Y esto es importante para ayudarnos a entender por qué Jesús nos enseñó a orar por nuestro pan de cada día, justo después de decirnos que oráramos por los intereses de Dios, que su nombre sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se haga. Ya ven, esos incrédulos que tenían una creencia general en un ser supremo, si ellos oran, ellos a lo mejor no oran, pero si oran en algún momento, generalmente le pedirán a Dios que satisfaga sus necesidades físicas o las necesidades físicas de sus seres queridos. Necesidades como salud, finanzas, vivienda y cosas como esas. Es decir, si un incrédulo se inclina a orar, generalmente orará solo por cosas físicas y materiales. Pero eso es por lo único que orarán, porque eso es lo único que realmente les interesa a ellos. Eso es lo
único y lo más lejos que llegarán, eso es lo único que realmente les importa a ellos, su bienestar físico y el bienestar de sus seres queridos. Ellos simplemente quieren tener, a ellos simplemente lo único que le preocupa, ¿verdad? Un incrédulo es satisfacer sus necesidades o las de sus seres queridos y nada más allá de eso. Pero no es así con los que siguen a Jesús, y es que un auténtico discípulo de Jesucristo, un verdadero hijo de Dios, se preocupa por los intereses de su Padre porque desea que Dios sea honrado y glorificado en todas las cosas. De hecho, un verdadero creyente está tan preocupado e interesado en aquellos asuntos que son importantes para Dios que él pondrá sus propias necesidades, las necesidades de su estómago por alimento en suspenso, lo suficiente para orar para que el nombre de Dios sea santificado, para que venga el reino de Dios y para que se cumpla la voluntad de Dios. Y solo después de haber orado primero por los intereses de Dios, pedirá entonces que se satisfagan sus propias necesidades en forma del pan diario. Por eso la petición del pan de cada día sigue inmediatamente a las peticiones que se dirigen a los intereses de Dios. Sigue en este orden con el propósito de indicar cuáles deben ser nuestras prioridades. Primero debemos orar por los intereses de Dios y luego orar por nuestros propios intereses, empezando por nuestras necesidades físicas. Ahora, esta mañana, al adentrarnos en el área del Padre Nuestro que menciona nuestras necesidades físicas, queremos descubrir qué quiso decir exactamente Jesús con la declaración: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y puede que les sorprenda saber que aquí hay mucho más de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Aunque esta petición consta de solo 7 palabras, hay un gran significado en ellas. De hecho, hace muchos años, cuando enseñé por primera vez sobre la oración, y estaba preparando un sermón sobre esta misma petición del Evangelio de Mateo, uno de mis hijos me preguntó cómo iba a pasar 45 minutos enseñando sobre este versículo. A lo que le respondí: no voy a pasar 45 minutos en eso, voy a pasar 50 minutos enseñando en eso. Y eso es precisamente lo que voy a hacer esta mañana mientras analizamos lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo que pidiéramos al Padre nuestro pan de cada día. Y una vez más, vamos a adoptar el mismo enfoque que hemos adoptado con las peticiones anteriores en el Padre Nuestro. Hacer preguntas que nos llevarán a comprender esta petición de oración, siendo la primera pregunta: ¿qué quiso decir Jesús con el término o la palabra pan? Así es donde vamos a empezar. Este es fundamental. Eso es lo que es lo principal. Tienen que entender lo que significa este término del pan. Ahora bien, usted puede pensar: eso es obvio, todo el mundo sabe lo que Jesús quiso decir con el término pan. Quiere decir el sostenernos. Ahora usted puede pensar: bueno, eso es obvio, todo el mundo nuevamente sabe eso, pero aparentemente esto no es tan obvio para todos, porque algunos padres de la iglesia primitiva rechazaron el significado simple y normal del término pan y en cambio lo espiritualizaron para que significara el pan de la comunión, y basaron esta creencia en las palabras de Cristo en Juan 6:51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Otros teólogos cristianos primitivos creían que el pan era una referencia no al alimento físico, sino más bien al alimento espiritual. Es decir, la palabra de Dios, en el sentido de que la palabra de Dios, la que nos sostiene espiritualmente. Y basaron su punto de vida sobre el versículo de Mateo 4:4, donde Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, ¿por qué estos hombres tomaron el significado
simple, normal y literal del pan y lo espiritualizaron. Bueno, la razón principal fue que ellos razonaron que Jesús no podía estar refiriéndose al pan común y corriente después de referirse a conceptos tan exaltados y gloriosos como el nombre de Dios, su reino y su voluntad. Ellos consideraban ridículo creer que Jesús pudiera moverse desde las alturas de la voluntad de Dios a algo tan mundano y ordinario y común como decirnos que pidiéramos por comida. Pero a pesar de todas sus racionalizaciones, estos hombres estaban equivocados. No había ninguna razón por la cual deberíamos espiritualizar esto. No, eso no está en el contexto. La petición de pedir el pan de cada día significa exactamente lo que parece significar. Jesús nos dice que oremos por el alimento físico que necesitamos para sostener nuestras vidas físicas. Verán, para la mentalidad hebrea de la época de Cristo, el pan se consideraba el alimento principal para sostener la vida. De hecho, en la antigüedad, el pan era considerado tan importante para los hebreos porque era el único elemento indispensable para preservar sus vidas, por lo que se negaban a cortarlo. Porque para ellos cortar el pan sería como cortar la vida misma. Por eso, en lugar de cortar el pan con un cuchillo, ellos usaban sus manos para partirlo en pedazos. Por eso es que la Biblia habla de partir el pan en lugar de cortarlo. Pero dicho esto, también quiero que entiendan que cuando la Biblia usa la palabra pan, no significa siempre que se refiera solamente a los elementos de harina y agua y levadura. Muchas veces cuando la Biblia habla del pan, lo usa como un término genérico para referirse a los alimentos en general. Por ejemplo, leemos estas palabras en Génesis 47, el versículo 12. Proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre según el número de sus hijos. Ahora bien, la palabra hebrea que se traduce como alimento también se puede traducir como pan, pero esto no significa que lo único que José proveyó para su familia fue pan y nada más. Verán, la palabra pan se usa a menudo en la Biblia como una palabra que lo abarca todo y que representa el alimento que sustenta nuestra existencia física, así como todo lo necesario para preservar y sostener la vida, lo que incluiría agua, ropa, salud, refugio, todas las necesidades para la vida física. El apóstol Pablo habló así cuando puso alimento y ropa junto con los dos elementos esenciales necesarios para mantener la vida. Escribiendo a Timoteo, Pablo dijo: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Así pues, de todo esto podemos concluir que el pan es un término amplio e inclusivo, es decir, todo lo que es esencial para sustentar la vida física. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que oremos por nuestro pan de cada día, entendemos que nos está diciendo que pidamos al Padre, noten esto, todo lo que es necesario para soportar y sostener nuestra vida física. Y aunque algunos de los primeros padres de la iglesia no lograron ver cómo los alimentos comunes y ordinarios y otros suministros necesarios para nuestros cuerpos físicos podían mencionarse en el mismo aliento que el nombre sagrado de Dios, su reino y su voluntad, no queremos perder de vista el punto que nuestro Señor, su punto es que este Dios glorioso, el Rey del universo, que algún día será santificado y obedecido por todos en este planeta, es nuestro Padre y Él está interesado ahora mismo en los detalles más pequeños de nuestra vida. Lo que Jesús está enseñando es que aunque Dios quiere que lo reconozcamos como el Rey santo y soberano, también quiere que lo reconozcamos como el Padre amoroso que provee todo lo que sus hijos necesitan. Esta es la manera en que el doctor Martin Lloyd Jones
explicó este pensamiento tan glorioso. No es esta una de las cosas más maravillosas de todas las escrituras, que el Dios que es el creador y sustentador del universo, el Dios que está formando su reino eterno y que lo introducirá al final, el Dios para quien las naciones no son más que el pequeño polvo de la balanza, que un Dios así esté dispuesto a considerar tus pequeñas necesidades y las mías, incluso hasta los más mínimos detalles en este asunto del pan de cada día. Ahora, amigos, ¿se dan cuenta de las implicaciones de esta verdad? Significa por grande y exaltado que sea Dios, Él todavía se preocupa por cada detalle de su vida, tanto los grandes como los pequeños. Aunque Él gobierna el universo, no está demasiado exaltado ni está demasiado ocupado para satisfacer las necesidades suyas y las mías. Y eso significa que no hay ninguna necesidad en nuestra vida que sea demasiado pequeña o trivial para que no la pueda llevar a Él en oración. En el Salmo 147 se nos da una imagen doble de la grandeza y majestuosidad de Dios junto con su corazón increíblemente compasivo. Leemos: el Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y todas ellas les pones nombre. Qué verdad asombrosa. El mismo Dios que es tan magnífico como para crear, contar y nombrar las estrellas, en realidad se preocupa por nosotros. Qué verdad tan increíble. El mismo Dios que es magnífico, exaltado nuevamente, que le da nombre a las estrellas, Él actualmente se preocupa suficiente por nosotros como para sanar nuestros corazones cuando están rotos. ¡Qué compasión tan majestuosa! Nunca pienses que las únicas peticiones que puedes llevarle a Dios tienen que ser asuntos espirituales importantes, porque esa no es una imagen precisa del Dios de la Biblia. Tu Padre Celestial está interesado en cada aspecto de tu vida, no solo en los asuntos importantes y grandes, sino en todo, incluso en esas pequeñas cosas materiales que usted necesita. Me encanta lo que Ken Hughes dijo en su comentario sobre Lucas acerca de que Dios quiere que oremos por todo. Él dijo: no solo se nos instruye a llevarle a Dios solo a las cosas grandes, sino que también podemos llevarle nuestras peticiones cotidianas: un abrigo, zapatos, un auto, libros, unas vacaciones, ejercicio, una bicicleta, comestibles, un triciclo, una muñeca. Dios nos encuentra donde estamos y ahí hay un vistazo de su amorosa grandeza. Escuche lo que dijo Jesús sobre el interés del Padre en cada detalle de nuestras vidas en Mateo 10, empezando en el versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Ahora, con estas palabras Jesús revela que Dios Padre está tan involucrado en nuestro mundo que ni siquiera un solo pájaro puede morir sin que Él lo sepa, no solo porque lo ordene. Y Él nos dice que somos más valiosos para Él que los pájaros. Es decir, no hay detalles ni circunstancias demasiado pequeñas o demasiado insignificantes para Él. Él se interesa por todas ellas y tiene el control de todas ellas. Jesús dijo que ni siquiera los cabellos de nuestra cabeza están fuera de sus intereses o de su interés soberano. Escuchen, usted y yo tenemos un Padre Celestial que es tan amoroso que no hay nada en su vida y en la mía que no le interese. Hasta los asuntos más triviales y pequeños, inclusive un solo cabello de su cabeza, aunque usted esté
sin cabellos en la cabeza, que sea calvo. El Señor sabe cada pequeño cabellito que le esté saliendo. Es por eso que la Escritura nos manda a orar por todo, incluso los detalles aparentemente más aburridos de la vida. Pablo dijo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanados, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Algunos han parafraseado este versículo. No se preocupen por nada, oren por todo y den gracias a Dios por las cosas. Y es por eso que Jesús explicó en su sermón del monte que no debemos preocuparnos por nada, ni una sola cosa, porque tenemos un Padre Celestial que promete proveer todo lo que necesitamos. Esto es lo que Él nos dice en Mateo 6:25-34. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Ni no es la vida más que el aliento y el cuerpo más que la ropa. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Jesús promete que Dios sustentará nuestras vidas hasta el momento en que Él elija para llevarnos al cielo. Así que no necesitan preocuparse por tener suficiente dinero para pagar sus cuentas o su salud o cualquier cosa relacionada con el sustento de su vida. Tienes un Padre Celestial que sabe lo que necesitas y que proveerá para tus necesidades. Y saber esto entonces nos lleva a hacernos una segunda pregunta que nos ayudará a entender esta petición del pan de cada día. Y esa pregunta es, ¿por qué nos dijo Jesús que oráramos por nuestro pan de cada día y no solo por nuestro pan? Ahora bien, al enseñar a sus discípulos cómo orar, Jesús dijo específicamente estas palabras: danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora, observen lo que el Señor no dijo. Él no nos dijo que oráramos para que Dios satisfaga nuestras necesidades. Él fue muy deliberado e intencional al decirnos que oráramos para que Dios satisficiera nuestras necesidades diarias. Entonces, ¿por qué lo expresó así? ¿Por qué no nos dijo que oráramos para que Dios simplemente nos proveyera nuestro pan en lugar de decirlo como nuestro pan diario de cada día? Bueno, una de las razones por la que lo expresó de esta manera es porque en los días de nuestro Señor a los trabajadores se les pagaba diariamente por el trabajo que realizaban ese día. No existía tal cosa como un cheque semanal, quincenal o mensual. Los trabajadores comunes recibían dinero diariamente y por lo general el pago era tan bajo que era imposible ahorrar algo de eso. Por lo tanto, el salario de ese día compraba comida y otras necesidades necesarias para ese día y solo para ese día. Es decir, en otras palabras, esta gente vivía al día y es como con esta condición de vivir
a- al día, en el momento, con esto en mente que Jesús dice, pide a tu Padre Celestial que satisfaga tus necesidades diarias. Ah, perdón, nosotros no vivimos en una sociedad, aquí en los Estados Unidos, donde siempre estamos viendo de dónde viene nuestra propia comida. Así que como estadounidenses prósperos nos es difícil ver esto. Nuevamente, no vivimos en una sociedad en la que nos pagan salarios tan bajos, que no estamos seguros de dónde vendrá nuestra próxima comida. La mayoría de nosotros vivimos muy cómodamente y tenemos una sobreabundancia de alimentos, ropa y otras necesidades físicas. Entonces, esta petición por el pan de cada día es realmente relevante para nosotros. Es aplicable para nosotros, y la respuesta es sí. Sí, es más relevante y más aplicable de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Verán, la razón principal por la que Jesús nos dijo que oráramos por nuestras necesidades diarias es porque la Biblia deja muy en claro que todo lo que tenemos viene de Dios. Aunque la mayoría de nosotros tenemos mucho más de lo que realmente necesitamos, las escrituras revelan que todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto se les dijo a los corintios orgullosos, que creían que todo lo que ellos tenían eran por ellos mismos. Pablo le está diciendo, todo lo que tú tienes lo has recibido como un regalo de gracia de Dios. En el Salmo 145, lo leímos anteriormente, en el versículo 14 y 16, dice, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tus manos y sacias el deseo de todo ser viviente. Aunque nos parezca que somos la fuente de nuestras propias bendiciones materiales porque trabajamos duro para ganar nuestro dinero, y como resultado tenemos la libertad de comprar lo que queramos comprar. Sin embargo, las Escrituras dicen que todo lo que tienes, lo tienes solo porque Dios lo ha provisto para usted misericordiosamente. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Considere lo que dijo un maestro de la Biblia acerca de que Dios es la fuente de nuestras bendiciones materiales. Él dijo, todo lo que tenemos proviene de Dios. Es Él quien trae la lluvia para que las cosas crezcan, hace que las estaciones cambien, produce los minerales que hacen que el suelo sea fértil, provee los recursos naturales que usamos para desplazarnos y provee los materiales con los que hacemos nuestras ropas. Dios lo hace todo. Escuche, además de hacer crecer el alimento que nos alimenta y de proveer los recursos naturales para vestirnos y darnos refugio, Dios también nos da el aire para respirar y permanecer vivos, la salud suficiente para hacer nuestro trabajo, para que nos permite ganar dinero, y la capacidad mental y física para llevar a cabo nuestro trabajo. No es extraño que el apóstol Pablo les dijera a los apóstoles, los filósofos, atenienses, en Hechos 17, dice, Él da a todos vida y alimento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, a la luz del hecho de que todo lo que tenemos es un regalo gratuito de Dios, ¿cómo debería esto afectar la manera en que oramos? Debería afectar nuestra oración de varias maneras. En primer lugar, darnos cuenta de que Dios es quien provee nuestro pan de cada día. Deberíamos esto nos debería hacer sentir muy agradecido, lo cual deberíamos expresar agradeciendo y alabando al Señor por todo lo que nos ha dado, y nunca dar por hecho sus provisiones. Al escribir acerca de ciertas personas que no reconocieron la provisión del alimento que Dios les había dado, Pablo escribió en 1 Timoteo 4:3-4, prohibiendo
prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. El contraste con los falsos maestros que te prohíben hacer estas cosas, nos está diciendo aquí Pablo, dice los falsos maestros de los días de Pablo que abogaban por abstenerse del matrimonio y comer ciertos alimentos. El apóstol nos dice que Dios ha creado tanto el matrimonio como la comida y que debemos recibir estas bendiciones con corazones agradecidos. Entonces, ¿hace usted esto? ¿Agradeces sinceramente al Señor por los alimentos que consumes? La mayoría de las personas simplemente no piensan en darle gracias al Señor por sus alimentos. Ellos simplemente devoran sus comidas. Y nosotros debemos ser diferentes. Debemos reconocer lo que Dios ha proveído por nosotros y debemos pensar lo que le estamos diciendo a Él. A lo mejor cambiar las palabras un poquito de manera que la mente esté cógnita de lo que está diciendo. Escucha, si Dios decidiera privarnos de nuestro pan de cada día, no tendríamos ningún alimento por el cual estar agradecidos. Todo lo que Él necesita hacer es detener la lluvia o retener la luz del sol, y la tierra eventualmente se volvería tan estéril que los agricultores no podrían cultivar ningún cultivo y entonces no comemos y a su debido tiempo moriríamos. Así que sea agradecido y darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha provisto. En segundo lugar, reconoce que Dios es la fuente de nuestras provisiones diarias. Deberíamos dar como resultado esto nos debería dar una profunda humildad, de modo que dependamos humildemente del Señor cuando oramos. Y francamente, ese es un problema real que muchos de nosotros enfrentamos, porque como personas que tienen más de lo que necesitan, tenemos una tendencia natural a ser autosuficientes e independientes y a olvidarnos de Dios. Perdón. Esto era claramente un problema para los hijos de Israel, tanto así que el Señor tuvo que abordarlo, lo cual lo hizo en Deuteronomio 8, cuando estaba a punto de introducir a traer a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El Señor les dio primero una descripción de la abundante fecundidad de esta tierra prometida. En Deuteronomio 8, empezando en el versículo 7, dice: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pero inmediatamente después de estas palabras les dio una advertencia que ciertamente es aplicable a todos nosotros, a cualquiera que haya sido bendecido financieramente y materialmente por Él. Empezando en el versículo 11 dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordené hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tenga se multipliquen, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verán, Dios sabe que cuando tenemos muchas cosas, cuando, como alguien lo puso, llegan los buenos tiempos, tenemos una tendencia a olvidarnos de Él y a volvernos orgullosos, autosuficientes, pensando que nuestros propios logros nos han traído estas bendiciones en lugar de Dios. El apóstol Pablo emitió
misma advertencia en el Nuevo Testamento cuando le dijo a Timoteo en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 17, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Pablo advirtió a los ricos de su época que el peligro de ser rico y tener una abundancia de cosas es que en lugar de confiar humildemente en Dios para que nos provea, somos tentados a enorgullecernos de modo que pensamos que somos mejores que otros que no tienen tanto como nosotros y podemos llegar a depender de nuestras cuentas de banco en vez de en Dios mismo. Ahora bien, a la luz de la abundancia que la mayoría de nosotros tenemos en Estados Unidos, esta es una advertencia muy pertinente para nosotros y muy relevante y plantea una pregunta muy importante. ¿Es malo para un cristiano tener un excedente de bienes? ¿Es un pecado que un creyente en Cristo tenga lujos? Si Dios nos dijo que oráramos solo por nuestras necesidades diarias, ¿está mal que un cristiano tenga más que las necesidades para la vida? Ahora, otra forma de decirlo es, ¿está mal que disfrutemos de alguna de las cosas buenas de esta vida sin tener que sentirnos culpables porque porque otros no tienen algunas de esas cosas buenas? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En primer lugar, las Escrituras nos dicen que Jesús disfrutó de algunas de las cosas buenas de esta vida. Leemos en Juan 2 que Jesús fue a una fiesta de bodas en Caná de Galilea. Allí fue donde convirtió el agua en vino. Ahora, puedo asegurarles que no solo hubo vino en abundancia en esta fiesta de bodas, sino que también hubo comida en abundancia para que todos los invitados disfrutaran, incluyendo a Jesús. Si alguna vez han asistido a una boda judía, esta es la razón por la que sé esto, porque yo sí he asistido. Saben que en estas bodas no se van a ir con hambre, hay suficiente comida. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús solía ir a cenas donde había mucho vino y comida para disfrutar, y como era de esperar, lo criticaban por ello. En Marcos 2 dice, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Y esta no fue la única vez que lo criticaron por disfrutar de la comida y el vino. En Mateo 11:19 Jesús revela que algunos lo acusaron de ser un hombre glotón y borracho, pero Jesús no era glotón ni borracho, por supuesto. Se le acusó injustamente de estas cosas porque era conocido por disfrutar de la buena comida y pasarlo bien. Jesús no estaba opuesto a la diversión y al placer. La Biblia nos dice que Jesús incluso se llevó a sus discípulos de vacaciones. En Marcos 6:31 leemos que el Señor les dijo a sus apóstoles, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Y en Mateo 7:24 se nos dice que cuando Jesús viajó a la región norte de Tiro, se quedó en la
comodidad de la casa de alguien en lugar de dormir afuera en el suelo frío. Entonces, ¿está mal que los creyentes tengan más de lo que necesitan? No, no está mal. Si lo estuviera Jesús, no habría disfrutado de los placeres de la comida y de alguno de las comodidades de la vida. Y una segunda razón por la que sabemos que no está mal que un cristiano tenga una abundancia de posesiones materiales es porque el apóstol Pablo nos dice específicamente que no está mal. Escuchemos nuevamente lo que escribió en Primera de Timoteo 6:17. Él dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Ahora, hasta este punto, el apóstol Pablo solo está dando una advertencia a las personas ricas, que no dejen que las riquezas se les suban a la cabeza. Pero luego, al final de este versículo, él revela por qué Dios les da a algunas personas una abundancia de posesiones, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pablo dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Escuche, si Dios te ha bendecido con más que la mayoría, entonces disfruta todo lo que Dios te ha dado. No te enorgullezcas y no olvides agradecerle al Señor por lo que te ha dado, sino disfruta y aprecia lo que tienes y no te sientas culpable por ello. El maestro de la Biblia y consejero bíblico Wayne Mack tiene una excelente palabra sobre esto en su libro sobre el Padre Nuestro. Él dice: el goce y el placer no son malos para un cristiano y no contradicen el hecho de orar para que Dios nos dé el alimento necesario o el pan de cada día. De nuevo, si Dios nos da más de lo que es absolutamente necesario, esa es su prerrogativa. Debemos darnos cuenta de que Dios es quien nos da, nos los ha dado, darle gracias y alabanzas, usarlo para su honra y gloria y no depender demasiado de ello hasta el punto de que se convierta en nuestra fuente de significado o dirección en la vida. Tiene toda la razón. Sin embargo, aquellos que han sido bendecidos por Dios con más de lo que necesitan deben ser muy cuidadosos. Si bien es cierto que Dios les ha dado bendiciones materiales para que las disfruten personalmente, también les ha dado estas bendiciones, noten esto, para compartirlas generosamente con los demás. Observe lo que Pablo continúa diciendo en el versículo siguiente, en 1 Timoteo 6:18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Así que sí, disfruta lo que Dios te ha dado, pero al mismo tiempo sé generoso al compartir con los demás lo que Él te ha dado. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hasta este punto hemos hecho y respondido dos preguntas. ¿Qué quiso decir Jesús con el término pan? La respuesta es que utilizó el pan como un término genérico que abarca todo lo necesario para la vida. Entonces, la segunda, ¿por qué nos dijo Jesús que no oremos por nuestro pan diario en lugar de solo por nuestro pan? La respuesta es que lo hizo de esta manera para transmitir la verdad de que Dios es la fuente y el proveedor de todas nuestras necesidades diarias. Y ahora la tercera pregunta que nos ayuda a entender esta petición sobre el pan de cada día es: ¿por qué nos dijo Jesús que pidamos solo el pan suficiente para nuestras necesidades diarias? Y una vez más, quisiera llamar su atención sobre el texto de esta petición. Dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora bien, ¿por qué lo expresó así Jesús? ¿Por qué no nos dijo que oráramos para que Dios nos proveyera de pan todos los días de nuestra vida? Es decir, todo lo que alguna vez necesitáramos. En lugar de eso, dijo que deberíamos pedirle a Dios todos los días que nos proveyera de nuestras necesidades diarias, pero solo para ese día y para ese día solo. Entonces, ¿por qué Jesús formuló esta petición de esta manera? Y la respuesta es porque si Dios fuera a proveernos
todas nuestras necesidades a la vez, Él quizás nunca más volviera a saber de nosotros. Y eso sería doloroso para nuestro Padre Celestial, porque Él le encanta saber de nosotros. Él es un Padre amoroso que quiere que sus hijos le hablen y dependan de Él para satisfacer nuestras necesidades diarias. Escuche, el Dios no, si Dios nos diera todo lo que necesitamos para vivir todo de una vez, entonces es muy probable que lo ignoráramos y lo olvidáramos. Estaríamos tan emocionados con sus provisiones que muy fácilmente podríamos dejar de considerarlo como el proveedor. Recuerdo que mi padre me contó sobre un primo mío cuyo padre nunca sabía nada de él, excepto cuando necesitaba dinero. Fuera de eso no había comunicación. Qué triste. Pero me temo que así sería con muchos de nosotros si nuestro Padre Celestial nos diera todo lo que necesitábamos en un momento dado. Nuestra seguridad estaría en nuestras posesiones y no en Él. Nos volveríamos autosuficientes e independientes y solo hablaríamos con Él ocasionalmente cuando el pozo se secara. Así que la razón por la que Dios nos provee cada día, en lugar de darnos una suma global de todo lo que necesitamos por el resto de nuestras vidas, es porque Él quiere que dependamos de Él diariamente. Él quiere que lo busquemos regularmente y humildemente. Vengamos a Él y solo a Él para que satisfaga nuestras necesidades. Es por eso que la Biblia nos llama a andar por fe y no por vista. Él quiere que confiemos en Él para que satisfaga nuestras necesidades. Dos hombres que eran conocidos por su fe y dependencia del Señor eran Hudson Taylor, el misionario pionero en el interior de China, y George Mueller, quien fundó orfanatos en Inglaterra. Ambos tenían historias nobles que contar sobre cómo Dios proveía cada día para sus necesidades, comida, dinero, para pagar las cuentas, etc. Rara vez estos hombres tenían grandes cantidades de provisiones, pero siempre tenían suficiente para ese día, y eso los mantenía constantemente dependientes del Señor. Y amigos, así debería ser con nosotros. Cuando oramos para que Dios provea para nuestras necesidades básicas, podemos confiar en que Él satisfará esas necesidades cuando las necesitemos, ni un día antes ni un día después. Y la razón por la que Él eligió hacerlo de esta manera es para que sigamos confiando en Él. Entonces, para que los sigamos buscando en oración, compartiendo nuestros dolores, nuestro corazón. Entonces, te pregunto, ¿te comprometerás a depender de Dios para que provea tus necesidades diarias? ¿Le agradecerás y le alabarás por lo que ya tienes? Y orarás cada día por tus necesidades sin importar lo pequeñas o insignificantes que puedan parecer. Si son importantes para ti, entonces tus necesidades son importantes para tu Padre Celestial también, no importa qué tan pequeñas sean. Así que ahora bien, esta mañana nuestro estudio se ha centrado en la provisión de Dios para nuestras necesidades físicas, porque de eso se trata el texto, y eso es lo que hacemos: explicamos y enseñamos el texto de Escritura. Sin embargo, la mayor necesidad que tenemos no es física, sino espiritual. Nuestra mayor necesidad para cada uno de nosotros, para cada ser humano en la vida, es el confiar en Dios, en Cristo, solamente para salvación. Aunque todos en este mundo están vivos físicamente, obviamente, si están respirando, aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador y Señor están muertos espiritualmente. Es decir, no tienen relación con Dios, no le responden a Dios. La vida de Dios no está en ellos físicamente. Ellos viven su vida como si Él no existiera ni importara, y si continúan así, ellos morirán en sus pecados y parecerán eternamente. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto un camino para que no parezcan, y ese camino es Él mismo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo
para que Jesucristo pudiera ser juzgado por el Padre en lugar de nosotros, pecadores, y aquellos que hemos puesto nuestra fe en la muerte de Cristo como pago suficiente por nuestros pecados. ¿Qué sucede? Somos perdonados de nuestros pecados. La justicia de Dios se pone en nosotros y entramos en una relación viva con Dios. Y cuando muramos, vamos a estar con Dios en el cielo. Si usted nunca ha puesto su fe en Cristo para su salvación, le insto que lo haga y que lo haga hoy día mismo. Usted a lo mejor no va a tener mañana, ninguno de nosotros sabemos lo que mañana va a traer. Así que si desea hablar con alguno de nosotros, con alguno de los pastores, vamos a cerrar el servicio y yo voy a estar aquí adelante con otros hombres. Por favor, vengan a verme y yo los puedo dirigir a alguno de nuestros ancianos para que oren con usted también, o yo puedo orar con usted. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estas 7 palabras. Como dijimos al principio, son simples en un lado, pero son tan profundas e increíbles en el otro. Señor, te pido que te reconozcamos como el proveedor de todas nuestras necesidades, y tú provees para todos nosotros, Señor, para la mayoría de nosotros, quizás casi todos nosotros, en abundancia, Señor. Pero ayúdanos que no pensemos que lo que tenemos es solo acerca de nosotros, por el trabajo duro de nosotros, por nuestras obras. No, Señor, ayúdanos a reconocerlo con humildad, que es de ti, que viene de ti, que dependamos en ti, que todo lo que tenemos viene de ti. Ayúdanos a tener nuestra mente, estar en ti, Señor, y no en otras cosas. Y oramos, Señor, que cualquier persona que esté aquí escuchando o viendo en línea y que no ha confiado en ti, que realicen que aunque tengan vida física, ellos no tienen vida eterna, porque si no han confiado en Jesús por salvación, Señor, que este sea el día en que vengan en arrepentimiento y fe en ti, Señor, y confíen en ti como el que murió en la cruz para perdonar sus pecados. Que este sea el día glorioso para ellos. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.